Buenos días. Es muy grato para mí darles la bienvenida a este espacio clínico, pensando en común lo grupal de la sección de psicoterapia de grupo de la EN, profesionales de salud mental que presido. Mi nombre es Ángela de la Hoz. Hoy contamos de nuevo con Fernando Lacasa Saludas, que amablemente ha cedido a ampliarnos sus trabajos con grupos de tratamiento de regulación emocional e interpersonal para niños y adolescentes con historia de trauma, que ya nos presentó en el anterior espacio clínico del mes de octubre del año pasado, que grabamos y que está colgado en la web de la EN. Y hoy nos va a presentar el estudio de eficacia que realizan de los tratamientos grupales para niños y adolescentes con historia de trauma. Le agradecemos que accediera a nuestra petición y le presento brevemente. Fernando Lacasa Saludas es psicólogo clínico, especialista y doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor asociado de psicología de la Universidad de Barcelona y socio fundador del International Attachment Network de España. Miembro de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica y de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, de la AEN, autor de trabajos sobre apego y psicopatología en la adolescencia, grupos, trauma y exposición a violencia intrafamiliar. Desde hace 30 años trabaja en el Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, donde es jefe clínico de los centros de salud mental y hospitales de día de los sectores de Cornellá, Vilanova y Vilafranca del Penedès. Pues sin más, adelante, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Buenos días a todos y a todas. Con vuestro permiso voy a compartir pantalla y a iniciar la presentación. Cuando escucho esto de los 30 años ya me dan un poco no sé qué, tantos años ya. Vamos a ver. Bueno, empezamos aquí. Como comentabas, Ángela, pues la vez anterior presenté un grupo de regulación emocional, un grupo de adolescentes a nivel clínico y, bueno, respondiendo un poco a vuestra petición de presentar el estudio, el ensayo clínico. En realidad esto es un ensayo clínico, quiere decir que se hizo en formato de ensayo clínico sin medicamentos, pues gracias bueno, primero a las ayudas que tenemos en este programa de regulación, o sea, de atención a niños y adolescentes testigos de violencia doméstica. Es decir, que lo de hoy es una presentación un tanto académica, lo siento porque es un poco distinta a la que hacemos habitualmente, pero bueno, yo creo que también es interesante presentar algunos estudios con formato empírico, que desgraciadamente pues, bueno, es el formato que actualmente tenemos un poco para validar y que es aceptable en las publicaciones. Bueno, sin más voy a entrar un poco en el trabajo y a ver si podemos tener luego pues, un espacio para preguntar o en cualquier momento, casi que como somos pues, un grupo relativamente reducido, podemos parar en el momento que queráis y os pues, respondo a las inquietudes y comentarios y preguntas que tengáis. Vale, vamos a ver si ahí. Bueno, empiezo un poco muy brevemente, intentaré no extenderme mucho en esto, pero ¿cuáles son las características clínicas del maltrato en los niños y adolescentes? ¿Qué consecuencias tiene tanto en la infancia como en la adolescencia? Lo que nos encontramos es que 2/3 partes de los niños que sufren violencia, tanto directa como por exposición a la violencia interparental, pues tienen consecuencias clínicas, es decir, la exposición a la violencia causa un sufrimiento en los niños equiparable al maltrato directo y además pues muchas veces son también los niños maltratados, ¿no? En la infancia lo que nos encontramos es más probabilidad de sufrir diferentes trastornos, sobre todo estrés postraumático, ansiedad y depresión, conductas autolesivas, etcétera, pero también afecta a la relación con los demás, tienen menos habilidades de comunicación y de resolución de conflictos, y observamos más problemas como agresión a los niños y a los padres,
y problemas de disciplina en la escuela también, ¿no? Y peor salud física. Todas estas consecuencias están bastante documentadas. Y últimamente también se está recogiendo, hay estudios en que se reconoce, estudios retrospectivos en que se reconoce el problema, las consecuencias de la violencia a largo plazo, ¿no? en la edad adulta, sobre todo de estos problemas del abuso físico, el abuso sexual, el trauma y el abuso emocional. Y se asocia a largo plazo con trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivo y el trastorno bipolar, ¿no? Sobre todo el abuso físico. Y el abuso sexual se vincula más con los trastornos de ansiedad, los trastornos límite, la psicosis y también el trastorno obsesivo-compulsivo. Y el abuso emocional con los trastornos de ansiedad. Hay más evidencia en este sentido. Por tanto, es un tema clínico y, por supuesto, también es un problema de la comunidad, un problema social. Pero además, lo que nos interesa también es ir un poco más allá de los síntomas y ver cuál es el funcionamiento mental de los niños maltratados. Es decir, los niños maltratados encontramos que hay menos capacidad de mentalización, que tienen un autoconcepto negativo. De hecho, nuestros niños y adolescentes no pueden decir nada positivo de sí mismos, ni siquiera aspectos como que juegan bien al fútbol o habilidades especiales. Estrategias de regulación emocional disfuncionales y problemas, ya lo he dicho, de relación interpersonal. Es decir, el propio funcionamiento mental, más allá de los síntomas, es deficitario tanto a nivel de la identidad personal como de la regulación interpersonal, ¿no? Y esto es importante sobre todo porque, pues bueno, en los grupos lo que vemos es que emerge una dimensión, la dimensión grupal, que solamente emerge en grupos. Disculpar, tengo un ruido parásito del altavoz. Ahora, necesita un cambio. Bueno. Entonces, ¿qué nos encontramos a la hora de plantear tratamientos con estos niños, ¿no? Nos encontramos que los modelos estándar pues, eran basados sobre todo en la desensibilización sistemática y basados en la exposición, ¿no? Todos los tratamientos estándar, el gold estándar es la exposición, ¿no? Tratamientos de exposición, con lo cual es un problema tanto en adultos como en niños, pero sobre todo, primero porque los tratamientos de exposición tienen una alta tasa de abandono. Clínicamente no tiene mucho sentido iniciar un trabajo de grupo o incluso individual con todo lo que supone y que luego la mitad o más de la mitad de los casos abandonen, ¿no? Además, es un problema también ético, ¿no? Cómo se hacen los tratamientos de exposición, sobre todo en el tema de la violencia. No es lo mismo un accidente que un temor al avión, etcétera, en que hay tratamientos cognitivo-conductuales de exposición que, bueno, que pueden funcionar, pero que no tienen un problema ético porque no hay tanto riesgo de retraumatización. En el tema de la violencia esto es mucho más delicado, ¿no? Entonces, una alternativa real, una alternativa eficaz, tan eficaz o más que estos tratamientos estándar, es enfocarse a mejorar las condiciones yoicas, es decir, la capacidad de las personas para afrontar las dificultades, para pensarlas, para elaborarlas, ¿no? Y también habilidades personales, ¿no? Cuando nos encontramos con que estas condiciones generales, podemos decir, o intradiagnósticas o interdiagnósticas que se dice ahora, se mejoran, pues hay más capacidad para afrontar pues, estas dificultades. Bueno, además, pues bueno, el tratamiento del trauma es un tratamiento que requiere primero una relación terapéutica fuerte, sea con la persona o con el propio grupo. Otra cosa que nos encontramos es que los grupos de adolescentes y de niños proporcionan un entorno seguro, es decir, ya dan esta capacidad de vinculación, de seguridad, como para poder afrontar luego dificultades, ¿no? Y nosotros nos basamos en un modelo STYLE, que era un modelo desarrollado en el Bellevue de Nueva York a nivel hospitalario, y creamos la terapéutica, o sea, el tratamiento TREI, que es un tratamiento de regulación emocional
de 12 sesiones que ya os he presentado, ¿no? Pero comentar entonces, centrándonos ya en un tema más de investigación. Publicamos hace unos años un tratamiento, o sea, un estudio piloto, perdón, donde ya encontramos que un estudio piloto con 20 casos nada más, un pre-post muy sencillo, pero encontramos que después del tratamiento mejoraban los síntomas de estrés postraumático y de depresión. Bueno, entonces con esto nos planteamos este estudio, ¿no? Evaluar la efectividad del tratamiento del grupal Merita. Bueno, Merita y TREI es lo mismo, lo que pasa que Merita es la traducción inglesa, por eso bueno, ponemos las dos cosas, pero en castellano es el TREI. Los objetivos son comprobar si el tratamiento disminuye los síntomas psicopatológicos que presentan estos niños y adolescentes, de estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, las quejas somáticas, hay bastante somatización, y en general los síntomas externalizantes e internalizantes. Pero también si mejoran los factores incluidos en el modelo de tratamiento, es decir, la regulación emocional. Es un tratamiento, como ya explicamos la vez anterior, que se enfoca en la regulación emocional, las relaciones personales y las relaciones familiares y el apego, ¿no? Y otros factores como son el vínculo afectivo y la autonomía. Nosotros tratamos de encontrar esto. Entonces, es un grupo, es un estudio, perdón, de medidas repetidas en que se van a evaluar grupos experimentales y grupo control simultáneamente. Ahora os enseñaré una diapositiva donde aparece con más claridad esto. Y ver estos síntomas, las diferencias entre grupo experimental y grupo control, es decir, es bastante complicado hacer a nivel práctico los estudios comparativos porque eso significa iniciar dos grupos, uno con tratamiento, otro sin tratamiento, que tiene que estar pues equiparado en cuanto a edad, sexo, problemática y bueno, y luego pues este grupo control que no tiene tratamiento, pues a nivel ético tampoco se puede dejar sin tratamiento, con lo cual cuando sale del estudio, pues entonces hay que hacer un tratamiento, digamos, aunque no se valora ese tratamiento, ¿no? Bueno, este es un poco complejo, pero para que veáis que aquí hay simultáneamente un poco la complejidad del estudio. Estos son las olas que le llamamos, cada año es una ola de tratamiento. Hay tres grupos, ¿no? Tres grupos de estudio, ¿no? El grupo experimental, donde se evalúa antes, después del grupo y a los 3 meses, a los 6 y a los 12 meses. Es decir, hay 4 medidas en el grupo experimental. Luego, un grupo control sin tratamiento, que es paralelo al anterior, que dura lo mismo y se hace un pre-post 3 meses y 6 meses, no se hace el año. Entonces, este grupo que no tiene tratamiento, cuando sale del estudio, entonces se le hace el tratamiento, porque no se puede dejar a los niños sin tratamiento. Los dejamos en lista de espera, digamos, es decir, los evaluamos para que puedan compararse con el grupo experimental, pero luego hay que hacerle tratamiento. Y es este último grupo que aparece en la diapositiva abajo, el más marrón oscuro, que es control, tratamiento, no estudio. Es decir, el tratamiento del grupo control, ¿no? Pero los grupos terapéuticos son el grupo experimental, que forma parte del estudio, y el control tratamiento también es el grupo terapéutico, ¿no? Porque estamos hablando de grupos que no haya confusión. Pero este es un grupo de tratamiento para los niños que han servido de control a la experimental. No sé si me explico o bien suficientemente, ¿no? Pero bueno, aquí un poco para que veáis pues todos los grupos que se han hecho y que seguimos haciendo. Durante todo este año se van a seguir haciendo los grupos experimentales y luego continuarán las medidas repetidas que se van haciendo, ¿vale? Bueno, ¿qué datos vamos a presentar o os voy a presentar? Mirad, os voy a presentar la primera parte, hasta aquí, es decir, el pre, el post y los 3 meses de tratamiento, perdón, de seguimiento. Los 6 y los 12, no, porque estos siguen procesos y tenemos pocos casos, y entonces vamos a ver ya como bueno,
si incluyéramos estos casos, pues no nos daría poca, digamos, significación, porque la significación de las pruebas, contra menos casos hay, se necesita un cambio mayor para que este cambio sea significativo a nivel estadístico. Esta es una primera limitación, digamos, y una segunda limitación que nos hemos planteado y que ha sido un análisis más reciente que hemos hecho pues, en este último mes, es que es contar solamente los casos que habían asistido a un 70% de las sesiones, es decir, o un 70 o un 75, perdón, es decir, bueno, como se asume que hay una pérdida de 20%, pues los casos, digamos, que no asisten como mínimo a 9 de las 12 sesiones no se consideran para el estudio, porque entonces, bueno, no podríamos decir que los cambios que hubiera son debidos al tratamiento, porque pensamos que en menos de 9 sesiones, por lo menos, si hay un cambio, pues bueno, pues no lo vamos a considerar. Lo que nos interesa es validar el método de tratamiento y, por tanto, establecemos un mínimo de sesiones para relacionar los cambios que pueda haber con el número de sesiones que se han realizado. Bueno, estos son un poco los... Total, vamos a evaluar aquí de todos los casos de los 103 que hay en marcha, pues 57 casos, ¿no? Que son los que tenemos en pretratamiento, a los 3 meses post-tratamiento y 3 meses más tarde de seguimiento, es decir, a los 6 meses de haber iniciado el estudio. Las variables sociodemográficas son las, bueno, sexo, edad, nivel educativo, número de visitas, asociadas a factores de riesgo, evaluar qué tipo de trauma ha habido, maltrato directo, abuso sexual, trastorno mental de los progenitores. Este análisis no lo vamos a presentar hoy porque este requiere un análisis posterior y un número mayor de sujetos, ¿no? Bueno, los instrumentos. Sintomatología postraumática, ¿por qué? Porque vamos a ver, bueno, lo que nos encontramos es que hay peor salud mental, más probabilidad de sufrir estrés postraumático y tal. Pues se está evaluando con el STAIC de ansiedad, estado rasgo. El inventario de depresión infantil de COVAX, el SDQ, hemos tomado el SDQ que es más breve que los Ackenbach y que aquí también, sobre todo la ventaja del SDQ, es que incluye un factor que son problemas de relación con los iguales y comportamiento prosocial, ¿no? Luego un listado de quejas somáticas, regulación emocional, que es uno de los factores que se trabajan en el grupo, el DERS, que es una escala de dificultades en la regulación emocional, el apego a la madre y al padre. Aquí utilizamos el Parental Bonding Instrument, pues sobre todo porque tomaba más, o sea, cogía una edad más inferior o sea, niños de más temprana edad. Bueno, aquí yo tuve que hacer un pequeño duelo, digamos, de no utilizar el CAMIR. El CAMIR es un cuestionario de apego con el que he trabajado mucho y que soy autor, digamos, pero claro, el CAMIR solamente se podía utilizar desde los 14 años, con lo cual perdíamos lo anterior. Bueno, yo creo que ese duelo, la verdad es que todavía no lo he elaborado del todo, porque le tengo mucho cariño a ese cuestionario y además pues, es muy eficaz y es muy sensible. Pero bueno, se utilizó el Parental Bonding. Y luego el McMaster, porque en el modelo de tratamiento se incluye un tratamiento familiar, ¿no? Es decir, tenemos el tratamiento de grupo, que es este, y luego un tratamiento familiar basado en el modelo McMaster. Entonces, como ya se incluye el tratamiento familiar, pues se utiliza este test. Hay que aclarar aquí que los casos que se incluyen en el estudio no han tenido tratamiento familiar, ¿no? Que este viene después. Por tanto, los casos que se incluyen en el estudio sí que tienen visitas regulares, las que consultas terapéuticas habituales, pero no tienen un tratamiento familiar estructurado. Ese se hace posteriormente. Es decir, que intentamos que haya los cambios que pueda haber sean debidos al grupo y no a otras cosas. ¿Vale? Bueno, los factores de riesgo que hemos evaluado: abuso sexual, maltrato físico directo,
trastorno mental severo de alguno de los progenitores. Bueno, somos un centro de salud mental, por tanto, pues bueno, es nuestros pacientes, ¿no? Con trauma. Y alcoholismo, por tanto, veis que hay bastantes factores de riesgo. El grupo control y el grupo experimental están equilibrados en cuanto a sexo, edad y factores de riesgo. Esto es importante para que sean comparables entre sí. Las categorías diagnósticas de los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, son estos, ¿no? Sobre todo trastornos de ansiedad, de conducta, estrés postraumático y trastorno adaptativo. Y la muestra completa son 104, de los cuales, como os decía, hemos cogido aproximadamente la mitad. Bueno, aquí lo que os decía, el análisis que os presentaré ahora no es con la muestra completa, sino es con 86 casos. Es decir, se ha cogido el criterio que de los casos que han asistido como mínimo a 9 de las 12 sesiones, ¿no? Que son un 70%, para que podamos relacionar pues, realmente los cambios que pueda haber con la asistencia al grupo, ¿no? Y con otra cosa. Por tanto, eso nos reduce el estudio. En este momento el estudio está en marcha, es decir, esperamos, estos son estudios preliminares, o sea, resultados preliminares. Esperamos que esto, pues al final del estudio tengamos una N suficientemente. Y ahora os presentaré algunas cosas en que hay, bueno, esta es el primer cambio, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Pues pre, post y 3 meses es las 3 medidas que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Bueno, de los síntomas, de la sintomatología postraumática, hay digamos, tres factores, que son las alteraciones cognitivas del estado de ánimo, la reexperimentación y la evitación conductual, ¿no? Son los 3 clústeres, digamos, que hay en cuanto al diagnóstico DSM del estrés postraumático. ¿Qué encontramos? Pues que al seguimiento hay una tendencia. Ahora veréis los números. ¿Tendencia qué significa? Que no llega al 0,05 de significación, sino que a lo mejor está entre el 0,05 y el 0,10. Por tanto, todavía no tiene una significación suficiente, pero es muy próximo. Lo mismo en reexperimentación. Hay que decir que estos 2 factores, si cogíamos la muestra completa, ya era significativa, pero que al reducirla al 70%, solamente a los que habían cumplido 9 sesiones, pues en vez de significación ha quedado en aproximación, ¿no? en una tendencia, lo que se llama. Y aquí, en el factor de evitación conductual, ya a los 3 meses hay significación y se mantiene, o sea, ya después, al final del tratamiento, y se mantiene los 3 meses, ¿no? Y en la sintomatología postraumática, pues también nos encontramos que hay, bueno, aquí falta la significación, pero esto es significativo en el post, y en los 3 meses parece que aquí no significa, ¿no? Pero bueno, disminución de los síntomas traumáticos en general sí que es significativo, aunque aquí no le he puesto el asterisco, lo estoy dando cuenta. Disminución de los síntomas de evitación conductual y probable disminución de reexperimentación y alteraciones cognitivas y del estado de ánimo. Probable porque es la tendencia que os decía, ¿no? Y esta disminución ya tiene significación suficiente. Sintomatología ansiosa y depresiva. Bueno, aquí lo que nos encontramos es que el grupo experimental en el pre-post, es decir, en la medida no aparecen diferencias suficientemente significativas. En el grupo control tampoco. Veis que aquí se compara el grupo control y el grupo experimental. El grupo en ansiedad estado es el azul y ansiedad rasgo es el amarillo. Recordar que ansiedad estado es una ansiedad más actual, ¿no? Mientras que la ansiedad rasgo es una ansiedad, digamos que más estructural, un síntoma más arraigado, digamos, en el sujeto. En ambos hay cambio, pero a los 3 meses en el seguimiento. Bueno, hay que recordar o pensar que en los cambios en psicoterapia se van produciendo a lo largo del tiempo. Es decir, cuando uno acaba un tratamiento, sobre todo en estos tratamientos
acortados pues en un tiempo, valga la redundancia, el cambio sigue ocurriendo después. Muchas veces, como estos son cuestionarios, es decir, que el propio sujeto responde a cuestionarios y evalúa su estado. Entonces, lo que ocurre es que la persona es consciente de ese cambio no solamente cuando acaba el tratamiento, sino tiempo después, ¿no? Yo creo que esto es comprensible, ¿no? Una persona se da cuenta de lo que ha cambiado, ya no solamente cuando ha terminado un tratamiento, sino que incluso tiempo después. Con lo cual es bastante, bueno, es clásico, digamos, que el cambio terapéutico siga ocurriendo y se mantenga tiempo después. Y ocurre como aquí, que a lo mejor en el momento que acaba el tratamiento de grupo no es significativo, pero poco después sí que es significativo. Y esto hay que interpretarlo, o por lo menos lo interpretamos nosotros, como la conciencia de ese cambio, no el cambio en sí. No solamente el cambio en sí. Por tanto, nos encontramos que a nivel de ansiedad el grupo ha sido eficaz y esto es evidente a los 3 meses. La conducta prosocial. Bueno, ¿qué significa? Pongo algunos ítems para entender bueno, cómo se evalúan los ítems del test. Por ejemplo, la conducta prosocial, procuro ser agradable con los demás, tengo en cuenta los sentimientos de otras personas. Otro ítem es, normalmente comparto con los otros, ¿no? Es el cuestionario de habilidades, cualidades y dificultades. Entonces, la conducta prosocial, el grupo experimental, entre el pre y los 3 meses de seguimiento es significativo, ¿no? Veis aquí la significación es 0,19, es decir, menor que 0,05. Por tanto, en la conducta prosocial se ha mejorado después del grupo. Era una de las cosas que, bueno, que uno espera, ¿no? Que la participación en un grupo mejore la sociabilidad, ¿no? La conducta prosocial, en este caso, en este ítem leído de esta manera. La capacidad de relación con los demás, diríamos nosotros. Las quejas somáticas no han cambiado, ¿no? Ni tanto en el grupo experimental ni en el grupo control. Bueno, aquí a veces no he puesto el grupo control, pero porque no hay cambios, digamos, pero en el grupo experimental tampoco hubo cambios en las quejas somáticas, ¿no? Es decir, en los sentimientos de dolor de cabeza, dolor de estómago, etc. No hay cambios. Regulación emocional, ¿no? Y este es uno de los puntos que nos interesaba que hubiera más cambios, y entonces hemos encontrado que el grupo control hay una diferencia en conciencia emocional. En el pre-post no aparecen diferencias, pero sí aparecen a los 3 meses. Menos dificultad en la aceptación de las emociones. Cuando estoy molesto, un ítem es cuando estoy molesto me enfado conmigo mismo por sentirme de esta manera. Cuando estoy molesto me da vergüenza sentirme de esta manera. Es decir, aceptación de las emociones. Hay mayor aceptación de las emociones. Claridad emocional, y es importante, es decir, tengo claro lo que siento o estoy confuso sobre lo que siento. Es decir, hay mayor claridad emocional al acabar, bueno, a los 3 meses de acabar el grupo. Y estrategias de regulación emocional. Han mejorado también las estrategias de regulación emocional. Aquí un ejemplo: cuando estoy molesto, creo que no hay nada que pueda hacer para conseguir sentirme mejor. Cuando estoy molesto, mis emociones parecen desbordantes, escapan de mis manos, ¿no? Es decir, hay un sentimiento de impotencia, ¿no? Sin embargo, este sentimiento de impotencia ante las emociones ha disminuido al final de 3 meses después. Y eso que solamente aquí entran 11 casos, porque hay menos casos a los 3 meses que cumplan pues esa condición de asistencia al 70%. Bueno, esto es lo mismo, pero pues las disminuciones, digamos, para que se vea, ¿no? Los grupos control son los punteados y los grupos experimentales son las líneas continuas. Bueno, aquí se ve con claridad cómo las líneas continuas hay una disminución en estos 3 factores. Mayor aceptación de las emociones, como decía, mayor claridad emocional y menos impotencia, ¿eh? A los 3 meses, ¿veis? En el post no, pero luego cómo continúa mejorando
es decir, que estos son cuestionarios, repito, la conciencia de mayor claridad emocional, de aceptación, etcétera, es mayor a los 3 meses. Bueno, es lo mismo, pasa que tenía que haber quitado una de las dos porque son repetidas, pero bueno, aquí se ve un poquito mejor. Entonces, bueno, aquí una pequeña reflexión, digamos, por qué puede ocurrir, ¿no?, esta mayor aceptación de las emociones, la claridad y menos estrategias negativas. Bueno, la psicoterapia de grupo ayuda a aprender a regular sus estados de ánimos con ayuda del conductor que mantiene un clima de grupo a nivel tolerable. Este es uno de los factores que es importante, ¿no?, que lo dijimos la otra vez, ¿no? Una función del conductor es que no haya grandes explosiones, que las personas en el grupo puedan seguir pensando. Por tanto, el trabajo es mantener la activación emocional a un nivel tolerable. Esto permite comprender y aceptar mejor las emociones positivas y negativas, lo que contribuye a tener mayor claridad en la identificación de lo que están sintiendo. El intercambio de ideas con los demás grupos también ayuda a los adolescentes a expresar sus sentimientos y al obtener apoyo de los demás, a los demás adolescentes del grupo cuando explican sus problemas. Esto promueve la aceptación de las emociones y la claridad con que se perciben. Además, la psicoterapia de grupo ayuda a los jóvenes a sentirse más empoderados, ¿no? Hay sesiones en que incluso se trabaja de forma más activa a través de role-playing, como vimos, el ser capaz de expresar sus deseos y sus pensamientos. Muchos de estos chicos están inhibidos, estas chicas, y aprenden estrategias útiles para lidiar con sus problemas y desafíos personales. Y estas habilidades permiten verse a sí mismos como agentes capaces de controlar su destino, puede contribuir a un mayor sentimiento de autonomía. Los puntos importantes. Bueno, el apego con el Parental Bonding Instrument. Bueno, aquí nos encontramos, y es un tema interesante, que tendencia, es decir, fijaros, aquí es mayor que 0,05, que es el punto de significación, pero está muy cerca, es decir, que por eso hablamos de tendencia, es decir, tendencia a la sobreprotección del padre. Este es un cuestionario que valora independientemente los factores uno de los factores es la sobreprotección, el sentimiento de sobreprotección del padre y de la madre, lo evalúa independientemente. Lo que encontramos en el prepost es que aumenta la puntuación, por tanto, hay un mayor incremento de la percepción de sobreprotección, ¿no?, de sentirse sobreprotegido por el padre al final del grupo. Y en la madre, bueno, aquí nos ha bajado, digamos, a los 3 meses de seguimiento, este es en el prepost, y en los 3 meses, cuando cogíamos los datos de todo el grupo, pues era significativo, pero al reducirlo al 70% de asistencia, no aparecen diferencias significativas. Pero bueno, ¿por qué lo he puesto? Porque pensamos que cuando tengamos más casos, es decir, conforme el estudio avance, que haya más casos que cumplan criterio, será significativo. Bueno. Y el funcionamiento familiar, ¿no?, medido por el FAD, es decir, mejora la comunicación familiar. Un ítem es cuando estoy molesto, cuando alguien está molesto, los demás saben por qué. Cuando no nos gusta lo que alguien ha hecho, se lo decimos, ¿no? Hay una percepción de que mejora, a los 3 meses, mejora la comunicación familiar. También se incrementa la respuesta afectiva, expresamos más afectos, mostramos el amor que sentimos los unos por los otros. Sin embargo, y esto parecería un resultado paradójico, la probabilidad no es significativa, pero es probable, porque es casi próximo a la significación, de que hay un empeoramiento del funcionamiento familiar en general. Es decir, mejora la comunicación, también mejora la capacidad de expresar el afecto y, sin embargo, empeora el funcionamiento familiar en general. Esto parece paradójico, pero podría haber alguna explicación. Y esta es una explicación tentativa, ¿no?
La terapia de grupo ayuda a los adolescentes a comunicarse de forma más efectiva en la familia, incluso a expresar mejor sus sentimientos, pero esto no modifica inmediatamente el funcionamiento familiar, es decir, que a lo mejor cambia más tarde. Pero puede ocurrir que cuando haya más comunicación y mayor expresión de sentimientos, también haya discusiones más francas y directas, y esta capacidad o esta posibilidad de generar estas discusiones ocasione tensiones que antes no ocurrían, porque la familia no está preparada para el cambio. Si pensamos en la sobreprotección que salía antes, podemos pensar que, por ejemplo, la sobreprotección dificulta a la familia, a los padres, para aceptar el crecimiento y la autonomía del adolescente, porque esta autonomía puede verse como una amenaza desde dentro en el seno familiar, al poner en crisis, por ejemplo, un vínculo inseguro preocupado. Es decir, la autonomía es una amenaza en familias muy rígidas y sobreprotectoras. Y si los chicos, las chicas, ganan en comunicación, ganan en expresión del afecto, pues bueno, se atreven o se animan a poner en cuestión estos funcionamientos rígidos y sobreprotectores, ¿no? La falta de habilidades adecuadas en los padres para tratar con los conflictos, la rigidez de roles o, por el contrario, la falta de límites, también puede contribuir a una mayor conflictiva. Bueno, esto es interesante porque explicaría esta cuestión aparentemente paradójica de que los chicos y adolescentes mejoren en la comunicación y en expresión de emociones y, sin embargo, piensen que esto empeora las relaciones familiares. Y hasta aquí he procurado ser breve y muy escueto. Dejo de compartir porque hay muchos resultados aquí y bueno, tenemos ahora un rato para poder discutir y entrar, ¿no? Muchísimas gracias primero, enhorabuena por el trabajo, por todo el trabajo que hay detrás de toda esta presentación, y gracias por la presentación en sí, por compartir con nosotros todos estos avances y estudios que estáis logrando, y me gustaría ahora iniciar entre todos pues un debate, una discusión, preguntas, y doy la palabra a quien... Bueno, yo creo que podemos... Rosa, por favor, libera tu audio y te doy la palabra, Rosa. Después Enrique. Me sumo a las felicitaciones por el trabajo que has realizado, ¿no? Me parece que es un trabajo precioso, súper importante. Y bueno, algunos datos me han parecido súper interesantes, ¿no? Cuando has puesto en relación, ¿no?, todo ese abuso, maltrato o las dificultades familiares con la patología, ¿no? Y en concreto con el tema del trastorno bipolar, ¿no?, la psicosis, el TOC, porque yo, por ejemplo, cuando trabajaba con los pacientes de trastorno límite veías, ¿no?, que había mucha patología en relación, y había muchos antecedentes de abuso, y eso me llamó muchísimo la atención. Y qué importante es que, que estos trabajos que son fundamentales para los niños y para sus familias, y para disminuir, ¿no?, para que la sociedad también se dé cuenta de la importancia de estas intervenciones para evitar tanto sufrimiento, ¿no? Porque, ¿no?, son trastornos mentales muchas veces graves, y qué importante que se trabaje, ¿no?, en estas edades para que no haya tanta patología mental. O sea, bueno, qué decirte, me ha parecido todo muy bonito, y qué envidia poder hacer estos trabajos tan bien estructurados, organizados, con datos tan interesantes. Enhorabuena. Gracias, Rosa. Sí, bueno, comentar que, claro, esto realmente es complicado hacer en un centro de salud mental compatible, o sea, al mismo tiempo que se trabaja, digamos, ¿no? Porque es una estructura bastante, bueno, empírica, que normalmente cuando hay equipos que se dedican a investigar, pues esto pues ya lo tienen por la mano, pero incluir en los equipos es difícil, eso sí que es verdad. Y bueno,
no lo hubiéramos podido hacer si mucha gente no estuviera comprometida en este trabajo. Estoy yo presentándolo. Esto es todo un equipo de gente que estamos detrás y tenemos pues psiquiatras, psicólogos, trabajador social, una investigadora, ¿no? Hemos podido contratar gracias a la ayuda unas horas de una investigadora que es la que nos pone en orden un poco los datos, ¿no? Porque si no son también mucho tiempo de análisis de datos y luego hay que llevar, ¿no? Toda una disciplina, digamos, que a veces se compatibiliza poco con la realidad del día a día, la realidad clínica, ¿no? Pero bueno, yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena porque finalmente si no se hacen esfuerzos de este tipo, solamente se publican o solamente aparecen pues, estudios de un tipo cognitivo-conductual, ¿no? Y aquí, pues, como he dicho antes, el modelo de tratamiento no es un modelo de exposición, es un modelo, tampoco es un modelo psicoanalítico, pero es un modelo más intermedio, por lo menos, que se adapta de forma dinámica o psicodinámica a los parámetros de la investigación empírica, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que hay todo un equipo detrás desde el cual se puede hacer este trabajo, continuamos en nuestro trabajo. Adelante, Enrique, por favor. Bueno, buen día, Fernando. Enhorabuena por el trabajo, es fantástico. Yo creo que apunta a un déficit histórico de las líneas psicoanalíticas, psicodinámicas que está ahí y que me parece que en ese sentido es valiosísimo, doblemente valioso. Ya vale en sí, pero también vale para paliar un déficit tremendo que hay. Yo creo que toda la cuestión más sistemática y de investigación, si la pasamos a un formato como aquel, digamos, o sea, yo creo, pondría el énfasis en el encuadre, Fernando, ¿no? O sea, una cosa es en un encuadre científico, y entonces, bueno, pues en un encuadre científico nos encuadramos en esto. Pero otra cosa es cuando el encuadre es más o menos clínico, entonces ya empieza a chirriar. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que pasa a ser atractivo es un poco lo que presentaban Clara y Lucía al lado tuyo, digamos. Y me parece que ese contraste es muy importante de tenerlo en cuenta. Cuando se produce eso, yo creo que habría que reducir al máximo las citas científicas y poderlo poner por delante el contenido clínico, que tú también tienes un contenido clínico fantástico de todo este trabajo. Bueno, este es un primer comentario de encuadre, que me parece que es para ajustar, porque hacemos saltos cualitativos. O sea, una cosa es si el encuadre es en ponencias todas científicas, y otra cosa es si lo contrastas con ponencias clínicas. Entonces, claro, ahí quedas un poco en fuera de juego, digamos, ¿no? Y no se desmerece tanto y tu trabajo puede parecer pesado cuando en realidad no lo es, ¿no? Bueno, esto en cuanto al marco general. Y en cuanto a, porque todo esto puede ser como una introducción y centrarte fundamentalmente en lo clínico, ¿no? Y lo otro es en cuanto al contenido. Yo pensaba, por ejemplo, en trabajos que hemos hecho en la UPIG, dos factores que eran muy importantes eran, nosotros especialmente poníamos énfasis en los casos de parentalización, o sea, cuando descubríamos que el niño o la niña está haciendo funciones de madre o de padre de sus propios padres. Este era un factor muy importante que nos llevaba a conflictos mucho más primitivos y cuestiones más espesas. Y otro factor que era muy importante también era la predisposición de los padres para el tratamiento de los hijos. Entonces, estos dos factores se correlacionaban bastante bien luego con la evolución. Y bueno, y después la parte final, lo que decías, me hacía acordar a las sintomatologías especialmente fóbicas, Fernando, que incluso a veces en broma, los colegas que nos derivaban a nosotros, a la UPIG, en los casos de fobias, nos decían, te mando este para que me lo empeores, te mando este. ¿Por qué?
porque si el fóbico, digamos, realmente va haciendo una evolución en el tratamiento psicodinámico, psicoanalítico, que por cierto, nosotros trabajamos en la sensibilización sistemática. Hay quienes trabajan en la desensibilización sistemática y nosotros trabajamos en la sensibilización sistemática para hacer el juego de palabras, o sea, y poder nombrar la sensibilización. Entonces, claro, por ejemplo, es lo típico, estás tratando a un chiquito fóbico o a una chiquita fóbica, y si realmente empieza a evolucionar bien, aparece en tromba la madre o el objeto contrafóbico. Entonces, si tú le haces una encuesta a la madre está de los nervios porque le están destrozando el hijo. Y entonces, claro, el Ackenbach te registra esto. Registra esto y nosotros, con los datos de Ackenbach, veíamos, claro, nosotros trabajamos con la película y otros trabajan con la foto. Entonces, a la madre le pregunta, ¿y cómo está el niño? Un desastre. Esto es un desastre, pero tú estás viendo otra cosa. Estás viendo que el niño empieza a decir lo que nunca decía. Claro, si el niño empieza a decir lo que nunca decía, sale de la sumisión. Y entonces todo el mundo familiar chirría, pero realmente alguien que le saque la foto de decir el mundo familiar está empeorando, esto es un desastre. No, cuando haces toda la película, al final la familia termina llegando a otro lugar si las cosas funcionan más o menos bien. Entonces, claro, en nuestro esquema y en nuestra línea teórica, nosotros sabemos que se pasa por momentos de mayor convulsión del sujeto y del mundo que le rodea, pero que es un lugar por donde hay que pasar. Y entonces, claro, como los otros están solamente trabajando con el síntoma, nosotros los estamos haciendo un desastre. Bueno, me parecía que era una reflexión muy interesante, sobre todo de contraste entre nuestra línea y otras líneas que trabajan para la desensibilización. Y nosotros trabajamos para la sensibilización, nada más que no quedarnos solamente ahí. Simplemente el hecho de nombrar a veces según qué sufrimiento ya es contenedor, digamos, por el hecho de ponerle nombre. Y bueno, y porque venimos de nuestro sustrato freudiano, o sea, es salir del proceso primario. Todo sufrimiento sin palabra, a la que se le pone palabras, genera una contención. Digamos, a mí me parece que nosotros operamos en ese terreno y hay gente que lo que está tratando es de eliminar eso y no tanto de nombrarlo. Bueno, me parece que esto es como has nombrado, la desensibilización y el contraste que tenemos ideológico-filosófico con intervenciones cognitivo-conductuales, cuanto más las conozcamos y cuanto más conozcamos las diferencias y sepamos en dónde están estos entresijos, nos ayuda más. Bueno, enhorabuena, Fernando, y me gustaría que tomes bien lo que estoy diciendo, que es para valorarlo más a tu trabajo y para poderlo circunscribir a diferentes encuadres a donde se pueda llevar. Gracias. Me permito comentar para ti, Enrique, y para los demás, que Fernando presentó, aunque lo he dicho en la presentación, presentó en el anterior espacio clínico del pasado 15 de octubre, que está colgado en la web, toda la parte clínica de estos grupos. Y Fernando nos hace una petición por el chat de Juan González, que si puedes precisar la edad de los grupos, de los niños, los adolescentes con los que trabajas, si lo puedes aclarar. Gracias. Sí, ahora le iba a responder a Juan. Sí, la edad es entre 8 y 16, 17 años. Hay dos tipos de grupos, quizá es verdad, no lo he dicho. Hay un grupo de 8 a 11 años de niños, que el modelo es el mismo, pero cambian, digamos, algunas de las cuestiones que se plantean, la forma de plantear algunas cuestiones. Y el otro es de adolescentes 12, 16, 17 ya no entran porque ya no acuden, es más complicado que acudan 17 años por la edad, ¿no? Pero son estas dos edades, son dos grupos, no se mezclan, ya digo, el grupo de pequeños y el grupo de adolescentes, ¿no? Sí, bueno, gracias Ángela por recordar que la parte clínica que la presentamos la otra vez, pero yo un poco también para poder profundizar, ¿no? La parte clínica la otra vez lo que vimos sobre todo, y es bonito ver la secuencia de cómo se van organizando las interrelaciones entre los adolescentes, cómo se construye esa relación, ¿no? Pero luego viéndolo, ahora la investigación da luz de cosas que no se ven
en la presentación clínica, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comunicación familiar. O sea, de repente tú estás mirando y te das cuenta de que esa dinámica en que los adolescentes están compartiendo sus preocupaciones, discutiendo incluso, contrastando sus puntos de vista, genera cambios, ¿no? Y genera cambios en su interior que luego se generalizan o tienen repercusión fuera, ¿no? O sea, de repente no solamente mejora la comunicación con los demás adolescentes, sino que mejora la comunicación familiar. Ponen en cuestión a la familia, ¿no? Es verdad que muchas de estas familias, los adolescentes y los chicos, digo adolescentes porque quizá yo he trabajado más con adolescentes, pero también los niños, están parentalizados, es decir, hay una inversión de roles. Ya habéis visto que muchos de los padres son enfermos mentales, toxicómanos, esto es muy general en estas poblaciones, ¿no? Es decir, a veces no es muy evidente que los niños y los adolescentes dirigen el vínculo. Muchas veces a través del buen comportamiento, ajustándose a las expectativas de los padres, siendo buenos niños, buenas niñas, es una forma de dirigir al otro, ¿eh? Hay que recordar que la parentalización se considera un factor de negligencia parental, porque está cediéndose la dirección de la relación a los niños, no está cediéndose, se está obligando. Y una forma que tienen los niños, hay otras, ¿no? Normalmente es el buen comportamiento y el mal comportamiento. A través de ser niños buenos, niñas buenas, ajustándose a las expectativas de los padres, los adolescentes y los niños controlan la conducta de los padres, controlan que no se enfaden, controlan que no entren en crisis, controlan que las cosas vayan bien en casa. Entonces aquí resulta que cuando generan confianza son capaces de salir un poco de este rol de niño bueno e incluso de adolescente mala. También a través, se ve quizá con más claridad, cuando un adolescente es disruptivo y que genera problemas, también es una forma de controlar, algunos, no siempre. Pero se salen de este cliché y cuestionan estos funcionamientos familiares. Para mí esto es bonito, para la investigación te da luz de un aspecto que en la dinámica, digamos, de la clínica, pues uno no percibe, ¿no? También yo quería un poco destacar cómo son complementarios. Es verdad que luego en la presentación, ante un auditorio clínico, pues uno se centra en aspectos estadísticos y son más aburridos y áridos, ¿no? Pero bueno, yo que me ha tocado, digamos, estar en un lugar donde todos son presentaciones científicas y tengo que, ¿no? Sacar la otra parte, digamos, ¿no? Yo me encuentro en el contexto contrario habitualmente. Entonces aquí Muy bien. pongo Muchas esto. gracias, Fernando. Doy ahora la palabra a Lola, por favor, y con esta última intervención ya terminaríamos. Hola, bueno, ya te doy las gracias igual que el resto de los compañeros. A mí me encanta escucharte con esa capacidad que tienes de transmitir lo que antes decía Enrique, ¿no? Lo científico en algo como amable, porque yo me cuesta mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el campo de la investigación porque no lo he hecho, no es mi campo, ¿no? No lo he podido llevar a la práctica. Pero cuando te estaba escuchando, estaba pensando, y hay algo muy importante que tú aportas, ¿no? Y es, de alguna manera, cómo organizar o poder ayudar a los profesionales que trabajan en los servicios de salud mental, en las USMIs, en esta cosa loca, bueno, que tú sabes, ¿no? Loca digo porque montones de demandas, listas de espera. Yo creo que este tipo de investigaciones, estos estudios, ayudan un poco como a pararse a pensar, ¿no? Además de compartir ese modelo, esa manera de trabajar que tienes, ¿no? Pero estaba como generalizando, digo, si se puede introducir estos espacios de investigación, de grupos control, de pasar escalas, de pensar, de buscar datos, ayuda a pararnos a pensar, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos en los equipos es como se trabaja y falta de datos, ¿no? Se trabaja en grupos, se ponen técnicas, pero no se termina como de dar un espacio para decir lo que hacemos, qué validez tiene, ¿no? Qué efectividad, para qué, en qué casos, ¿no? También estaba pensando como para una regulación emocional de la institución que trabaja su juego, que con esto te quiero decir, ¿no? Pero que siento que muchas veces, si eso no se introduce,
¿no? Es como una cuestión que a veces la gente dice, pero bueno, ¿cómo demostramos un poco esto? También para poder sostener que la propia institución te permita trabajar en grupo. De hecho, la gente ahora dice, bueno, si ahora mismo, el panorama general, si digo que esto es una investigación, en una de esas me dejan hacer este tipo de grupos, puedo organizarlo porque voy a hacer una investigación. Como un discurso hacia afuera, pero también hacia adentro para nosotros yo creo que nos ayuda a poder pensar, sea este modelo que tú traes, sea, bueno, lo que es poder trabajar de una manera más rigurosa. Eso me parece interesante. Y una cosa que estaba pensando es que también, no sé, igual me equivoco, pero decía, claro, el proceso de estas 10 sesiones ayuda también a poder hacer estrategias terapéuticas posteriores. Cuando tú decías, ¿no? Igual los adolescentes o los niños empeora, la familia, vemos, a ti te hace pensar, bueno, igual con estas otras familias hay que empezar a trabajar, ¿no? Es decir, que te da datos para seguir el proceso, ¿no? El proceso, o doy altas, o no necesitan más, o tengo que intervenir en la escuela, o tengo que intervenir con las familias, no sé. Me parecía que también era ¿no? como una intervención que posibilita después cierta organización de, el trabajo terapéutico. No sé, era lo que me surgía más allá de lo que ya han dicho los compañeros, ¿no? Y entonces me parecía importante. Una curiosidad nada más y lo dejo. Me llama la atención, está claro que con esta pregunta verás que no sé mucho de esto, ¿no? Que a diferentes violencia, diferentes diagnósticos, ¿no? Si es física, ¿no? Si es sexual, ¿no? Como decías, me ha llamado la atención, pensé, bueno, no sé, igual es que no lo tengo muy estudiado. Fernando, ¿sabes lo que quiero decir, no? Sí, sí, Cuando sí, sí. decías, Sí. me llama la atención porque de pronto yo pensaba que no se correlacionaba tanto, depende de la violencia, con los diagnósticos, ¿no? En la historia del trauma. Pero bueno, es una cosa anecdótica que me llama la atención. Yo qué sé, yo ahora mismo me encantaría cogerte y llevarte a varios sitios y decir, señores, se puede investigar, claro, después de 30 años seguramente, y después de toda la trayectoria, ¿no? profesional que también tú tienes detrás, que te arropa todo esto, ¿no? Pero bueno, gracias. La otra cuestión es, en relación al Achenbach, si vosotros pasáis el Achenbach, la versión CBSL y también la TRF, porque esta cuestión de la sintomatología según la vive la madre, por ejemplo, contrasta mucho cuando son casos de fobia con lo que está viviendo la profesora o el profesor. Entonces, el contraste de puntuaciones TRF y CBCL pasa a ser muy significativo para entender esto y nos da más información del proceso que estamos haciendo y del proceso que estamos promoviendo y cómo lo están viviendo los pacientes. Bueno, quería, digamos, no sé si lo pasáis, Sí. si podéis hacer este contraste, ¿no? Muy brevemente, no. Realmente en la selección de pruebas siempre uno se deja cosas y tienes que coger cosas y dejar otras. Ya he comentado, para mí el cambio de tener que dejarlo fue un problema. No, en lugar del Achenbach cogimos el SDQ porque tiene la mitad de ítems y los factores pues eran muy comparables, ¿no? Y se utiliza más, y para mí el SDQ tenía esa ventaja que yo he usado mucho más el Achenbach que el SDQ, pero nos decantamos por el SDQ porque tiene esta dimensión de problemas de relación con los iguales, ¿no? La dimensión relacional hay un factor que no está en el Achenbach. Hay problemas de conducta, pero no es lo mismo tener problemas de conducta que tener problemas de relación con los iguales. Y esta dimensión nos interesaba medirla y por eso seleccionamos el SDQ. Bueno, nos quedamos como siempre con más ganas de debate. El tiempo de 40 minutos nos parece siempre imprescindible en una presentación, pero parece que vamos a tener que prolongar este tiempo del espacio clínico en el debate. Fernando, enhorabuena a ti por tu presentación y a todo tu equipo por este excelente trabajo. También en el chat nos transmiten enhorabuena por vuestro trabajo, así que no puedo más que transmitirte esta felicitación por parte de todos y por tu generosidad de dedicarnos este tiempo a la sección. Solamente Muchísimas decir gracias. que muchas gracias por vuestra atención y también me ayuda el ir traduciendo los resultados, como decía Lola,
de la investigación a un lenguaje clínico, porque es un esfuerzo que a veces no se hace, y para mí es importante hacer esa traslación, y el presentarlo aquí, pues vamos construyendo esa traslación, que no es fácil. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo y a vosotros por asistir y por participar. Adiós, buenos días.